Muchas gracias, presidente. Con su permiso, senadoras y senadores. A ver, el régimen morenista se jacta de decir que no están construyendo una dictadura. Pero ¿qué es lo que hacen las dictaduras? Primero, coaccionan a los legisladores que no ganaron por la buena, porque siempre habrá que recordarles que no tenían la mayoría calificada. Segundo, debilitan y controlan a los otros poderes, y ahí está la muestra del poder judicial. Tercero, ¿qué hacen las dictaduras? Militarizan al país, y ya el régimen morenista militarizó al país. Cuarto, anulan por completo, y lo hicieron con la señora Piedra, religiéndola al frente de la Comisión de los Derechos Humanos. Contra todas las recomendaciones de los organismos internacionales, incrementan los delitos de la prisión preventiva oficiosa, convirtiendo a la justicia en su nueva arma de control político. Las dictaduras se pelean con sus principales aliados, y en este caso Estados Unidos, está por demás hablar de ello, y España, que son los principales países que invierten y generan empleo en nuestro país. Entonces la pregunta es, a ver, si el régimen morenista no está construyendo una dictadura, entonces ¿qué está haciendo? Y le entro concretamente al tema que nos ocupa de la desaparición de los organismos autónomos, que para nosotros es un piso más en la construcción de la autocracia morenista. Y son varias razones. La primera, al desaparecer los organismos autónomos se está perdiendo los contrapesos democráticos. Está claro que no les gusta tener otros datos, solo los que el propio régimen genera. Los organismos autónomos están diseñados para ser independientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y no les gusta que haya independencia en los órganos autónomos, y por eso mejor los desaparecen. La razón de ser es que puedan actuar como contrapesos frente al gobierno, vigilando sus acciones y previniendo abusos de poder. No quieren que nadie los controle, por eso desaparecen los organismos autónomos. La desaparición de los organismos autónomos, como pretenden, va a concentrar aún más el poder, debilitando, claro, el sistema de pesos y contrapesos. Y le entro a algunos de ellos. Desaparecer el Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es negarse a lo que la gran mayoría de quienes estamos aquí en el 2002 impulsamos cuando aprobamos el IFAI, el primer Instituto Federal de Acceso a la Información. Todos concurrimos. Ahí fue en el gobierno panista de Vicente Fox. Sin ese IFAI no se hubiera sabido del Toallas Gate. Pero fue impulso de un gobierno panista el que hubiera acceso a la información en un órgano autónomo y concurrió a todas las fuerzas políticas, propuesta desde el gobierno en ese momento. En el 2014 volvimos a concurrir, ya llamado INAI, y muchas de las fuerzas políticas y muchos de los que estamos aquí, tal vez en diferentes partidos, porque a unos les gusta cambiar en base a la circunstancia, pero aprobamos el que hubiera un INAI como un organismo que nos garantizara a los ciudadanos el acceso a la información pública. Esto es esencial para que las y los mexicanos tengan información de cómo gasta el gobierno. El régimen morenista no quiere que se sepa cómo gasta el gobierno. Son ellos los que quieren decirlo y obviamente no lo van a decir porque en todas las consultas que hacía el INAI decían que no contaban con la información. ¿Qué le espera a los mexicanos? Ya sin un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Por eso lo quieren
desaparecer, porque muchos de los actos de corrupción que se supieron del gobierno de López Obrador fue a raíz de solicitudes de acceso a la información. Además, le están quitando el derecho y garantía a la privacidad de los datos personales que el Instituto Nacional de Acceso a la Información otorga. Quieren desaparecer la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Quieren que sea entonces el órgano rector el gobierno para decir cuándo hay monopolio y cuándo no, cuándo entran nuevos jugadores y cuándo no. Lo que habría que fomentar es la competencia, más oferta, mejores precios, mejores servicios. Y esto es lo que hacen las dictaduras en los regímenes que tiene el mundo. Quieren desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Acaso será una forma de control político a las concesionarias de radio, de tele y a los prestadores de servicios de telecomunicaciones? Porque lo que se está haciendo es comprometer una regulación independiente del sector. Esta reforma va a generar mayor desconfianza ciudadana y mayor desconfianza internacional. Y ya esto se está viendo en la próxima discusión del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Y esto claramente da un paso atrás y nos lleva hacia un modelo centralizado, menos democrático. Nuestro país está dejando de ser la República Federal. Ya es una república centralista. Todo lo están queriendo centralizar. Y lo peor, que las consecuencias van a ser muy graves para las y los mexicanos por la falta de confianza que vamos a tener tanto nacional como internacional al desaparecer estos contrapesos. Por eso, Acción Nacional votará en contra de la desaparición de los organismos autónomos. Y yo espero que las diferentes fuerzas políticas aquí representadas, en congruencia con sus votaciones anteriores, corrigieran y no permitieran esta nueva atrocidad. Es cuanto, presidente, senadoras y senadores.